que ahí es donde la gente cae en la obsesión. No puedo ganar un gramo más de grasa, me atormenta, me estresa. ¿Cuál es esa delgada línea de disciplina a un punto en el que se vuelve obsesivo? Bueno, bienvenidos a otro video de YouTube en mi canal. Hoy de nuevo tenemos podcast con Nata porque vimos que les gustó demasiado el podcast anterior, recibimos demasiado feedback, demasiada conexión con todas ustedes, entonces dijimos sí o sí tenemos que hacer la parte 2, o sea, no hay manera. Entonces aquí de nuevo está Nata para que digas hola. Hola a todos, espero se encuentren súper bien, espero que este episodio les dé muchas herramientas para ese camino en el fitness y encontrar la plenitud en el camino, en el proceso. Listo, entonces vamos a empezar. Cuando nosotras estábamos pensando en el tema de este segundo podcast, dijimos, muchas personas nos preguntaron que cómo habíamos llegado a este punto, ¿no? O sea, como que hablábamos de nuestras historias, hablábamos de momentos tristes, pero pues se sabe que en este momento ya no estamos igual, hablamos desde un punto mucho más sano, por decirlo así, y dijimos, bueno, ¿cómo fue que llegamos a ese equilibrio? ¿Qué realmente es el equilibrio y cómo se llega a eso, a ese punto medio entre, digamos que la disciplina, porque no es que tú y yo no entrenemos ni comamos lo que se nos dé la gana, no, nos cuidamos, entrenamos, bueno, de hecho nos dedicamos al fitness, pero ¿cuál es el punto medio entre eso y relajarse y darse sus gustos, ser flexible, todo eso? Sí, yo creo que la pregunta acá se basa en cuál es esa delgada línea de disciplina, de fitness, de entrenamiento, alimentación, como ser juicioso y constante con eso, que todos los fitness nos han dicho que esa es la forma en la que logramos los resultados, pero cuál es esa delgada línea entre eso a un punto en el que se vuelve obsesivo y una obsesión. Entonces, la verdad, cuando planteamos esta pregunta con Manu, dijimos como, bueno, ¿cuál es esa delgada línea? O sea, ¿cómo hacemos para que haya un matiz de grises entre disciplina, etcétera, pero también flexibilidad? Y pensamos que la respuesta iba a estar como en come helado y entrena pesado, pero realmente la respuesta tiene muchas capas, sí, muchas capas debajo. Como que hasta nosotras cuando hicimos la pregunta fue como, uy, no sé, ¿sabes? Como que estamos en ese punto, pero no sabemos realmente cómo llegamos ahí. Y uno como que intenta como decirle a la gente como sí, date tus gustos, pero creo que como les contamos, llegamos a una respuesta que va muchísimo más profundo y no tanto a los típicos consejos, y por eso nos pareció muy interesante hablarlo, porque no es de esos típicos consejos de entrena pero descansa 2 veces a la semana, come, pero de vez en cuando date tus gustos. No, la respuesta creo que va muchísimo más allá. Sí, 100%. Además que en redes pues tenemos esos formatos que nos permiten cierto tiempo y las respuestas siempre terminan siendo súper concisas, como mantén el balance, entonces come 80-20 y haz estas cosas, y si no, pues ir al gimnasio fresco, pero al final pues vamos a utilizar este espacio tan grande que tenemos en el podcast para hablar de en verdad ir a las capas profundas. Entonces en verdad estoy demasiado emocionada con este episodio. Creo que les va a servir mucho. Cuando empezamos a analizar todo esto con Manu, las dos éramos como como ese ajá moment todo el tiempo, como yo le dije boom, que había tenido un ajá moment, fue como acabo de tener un ajá moment. Sí, fue como terapiarnos entre tú y yo, fue como literal, real, o sea, y tenemos que compartir esto sí o sí, así que por favor quédate hasta el final, que en verdad full que lo que tenemos acá es demasiado valioso. Entonces, en esa discusión sacamos básicamente 4 o 5 puntos importantes o 4 capas, aunque la primera creo que es la más importante, es la que es como primero la base de todo. Vamos a hablar. Entonces, si quieres empieza tú, Nata, con nuestro Bueno, el primer punto es la funcionalidad de nuestro objetivo. Y sé que suena raro, pero es prácticamente por qué hacemos lo que hacemos y por qué queremos lo que queremos. Entonces, al principio, cuando tú inicias un proceso de pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, etcétera, tú siempre llegas a ahí porque,
o sea, la superficie es que quieres perder grasa, esa es como la superficie de lo que tú ves, pero debajo de ese deseo hay un deseo mucho más profundo y una necesidad mucho más profunda. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo quería competir y quería tener esta figura súper marcada, realmente era por una necesidad impresionante de que me admiraran, de sentirme vista, de sentirme, sí, como subir mi autoestima, y esa autoestima que una relación pasada me había bajado tanto. Entonces era esa necesidad de sentirme, digamos que vista y admirada por algo, y ese algo en ese momento lo puse el cuerpo en puse el peso en mi cuerpo. Entonces, y yo quiero nombrar un punto importante ahí, es que la mayoría de nosotros nunca nos preguntamos eso, y la gente puede pasar 5 o 10 años entrenando, no sé, marcándose el abdomen, perdiendo grasa, todo eso, y nunca te preguntas por qué. Y creo que está cool en la vida como cuestionarse todo, porque ahí es donde uno llega a respuestas. Sí, a las raíces, porque yo fue una pregunta que no me hice durante mucho tiempo y estaba empeñadísima, pero nunca me pregunté, ven, ¿por qué me hace falta tanto verme de cierta manera? Exacto, yo me di cuenta hasta hace unos meses. No, yo también. De eso. Y entonces, claro, es una pregunta que nunca nos hacemos, jamás nos hacemos, y es lo principal. Es exacto, el por qué vas a hacer lo que vas a hacer. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, pensándolo bien, yo definitivamente quería resaltar y quería, yo tengo un problema ahí con, no mentira, un problema no, pero con el perfeccionismo, y para mí todo tenía que estar perfecto, y entre esas estaba mi cuerpo. Entonces esa era como otra tarea más que yo necesitaba que estuviera perfecta, al igual que el resto de ámbitos como en mi vida. Tenía como esa obsesión, y creo que sí sentía que de esa forma yo iba a resaltar y ser como superior de alguna forma. Y fíjate que ese perfeccionismo que tú nos cuentas, según también lo que conozco de ti, viene de algo mucho más profundo. Es como que al final todo tiene muchas capas. Total, sí. Supongo que en algún otro podcast se los contaremos para no alargarme aquí, pero mi perfeccionismo tiene una raíz mucho más lejana que me contaron mis psicólogos, bueno, que descubrieron mis psicólogas conmigo, que va desde mis papás y todo, y miren hasta dónde eso llegó. Exacto. Y en cada persona es diferente la razón, pero a veces lo que nos mueve, la funcionalidad, es muy parecida. Tipo, la nuestra es parecida, queríamos ser vistas, aprobadas. Bueno, también viene como yo me acuerdo que cuando pequeña también yo era como la amiga gordita, que ni siquiera era gordita, pero la gente así, me acuerdo que una amiga me dijo que yo estaba gordita, y desde ahí ya fue como, uy, creo que también tampoco quiero que nos culpemos tanto, porque creo que el ser humano sí tiene algo muy de la genética, o no de la genética, sino de los antepasados, de ser aceptado, ¿sabes? Como que tienes que pertenecer a una comunidad. Entonces, cuando alguien te ve un defecto o algo que tú no deberías ser, pues te empiezas a preocupar por ser lo que deberías ser dentro de esa comunidad, que en este caso era ser flaca. Claro, y algo que nos pasó mucho a nuestra generación, bueno, creo que todavía, es que ser flaca será el logro de tu vida, y ser gorda será lo peor que te puede pasar. Entonces creo que eso va mucho. Pero entonces, digamos, en este punto, siempre Manu y yo, que nos dedicamos también a asesorar personas, vemos mucho como los dos extremos, ¿no? Total. Como las personas que no encuentran definitivamente una funcionalidad, o no saben una funcionalidad a su objetivo y no hacen nada, o sea, no entrenan, no, digamos, no siguen como el proceso como debería ser. Uh-huh. O están las personas ya que llegan a un punto muy de obsesión, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué es importante tocar esto? Porque es importante encontrarle funcionalidad y ser muy conscientes de la funcionalidad que tenemos. Es decir, en nuestros casos la funcionalidad era ser admiradas, ser vistas, sentirnos queridas. Pero fíjense que todo ese poder de llegar hasta ese punto o de cumplir ese deseo era poniéndole todo el peso en nuestro cuerpo, y creo que ese fue el problema. El problema no era que nos queramos sentir queridas o vistas, porque de nuevo, como tú lo dijiste, son necesidades del ser humano. Exacto. De sentirse así, de sentirse parte de sentirse querido, admirado, pero cuando le ponemos todo ese peso y toda esa carga a nuestro cuerpo, uno, nunca va a ser suficiente, y dos, el proceso fitness como tal va a ser súper, súper pesado. Exacto. Yo creo que algo también importante
de este tema que estamos tocando es que cuando hagas el ejercicio de encontrar como tu funcionalidad, no lo hagas desde un punto donde te vas a juzgar, ¿sabes? Porque a veces literal no nos queremos aceptar la funcionalidad porque creemos que no debería ser así, ¿sabes? Como yo no debería querer que me admiren, yo no debería querer que me quieran, o sea, como si eso estuviera mal cuando realmente es algo natural del ser humano, que querer que te acepten, que te quieran, es algo totalmente natural del ser humano y si vas a encontrar de una forma honesta tu funcionalidad, tienes que estar dispuesta a no juzgarte a ti misma. Exacto, y hacerte muchas preguntas como, listo, si en este momento quiero sentirme querida, ¿de dónde viene ese deseo y de dónde viene esa falta de sentirme querida? Si de pronto Exacto. mis papás no me dieron ese afecto o si de pronto acaba de pasar una relación muy difícil en la que no recibí afecto y me dejaron la autoestima, ¿desde dónde viene? Y saber que esa necesidad que tú sientes no la vas a arreglar solo con tu cuerpo, Exacto. porque nunca va a ser suficiente. Sí, algo muy chévere que me pareció que me dijiste fue que una vez uno encuentra su funcionalidad, encontrar otras cosas Que la que, complementen. exacto, que la cumplan y la complementen, como, no sé, por ejemplo, si quieres sentirte, no sé, admirada, entonces, ok, ¿en qué otros lugares? De pronto en mi trabajo, con mis amigos, no sé, pero que no todo recaiga en que me admiran por el cuerpo, porque ahí es donde se vuelve un problema. E incluso encontrarlo en ti misma, como yo me admiro a mí misma. Exacto. Ajá, entonces hacer actividades que te digan como, lo estás logrando, la estás rompiendo, no solo en tu cuerpo. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo que siento que va a darle como forma a todo, que era el que estábamos hablando, que justo cuando Nata y yo estábamos conversando sobre este tema, yo le decía, ven, creo que sí es eso, porque yo me pregunto por qué ahora no es así. O sea, ¿te acuerdas que yo te contaba como, ahorita yo estoy en volumen, pero no, o sea, si crezco o no crezco masa muscular, realmente es algo que no me, o sea, yo me puse a pensar y yo dije, no me importa, y por eso... De hecho, estábamos en una videollamada Sí. cuadrando como los puntos, teniendo esta conversación. Y yo le dije, Manu, como listo, Manu, tú y yo cómo llegamos a este punto. Yo le dije, Manu, ¿tú cómo haces? ¿Tú cómo haces para estar en volumen? Y no estar estresada. Manu es la persona más fresca, o sea, es como, vamos a comer helado, vamos a tal lado, no sé qué. ¿Cómo haces para tener ese balance y que realmente no te atormente? O sea, Exacto. como que no pienses todo el día en que no, pucha, la embarré, no. Y Manu se quedó como... No sé. Me quedé plasmada como, espérate, o sea, tienes razón. Y de hecho, Mauro todo el tiempo me regaña, o sea, pues intentando ayudarme, porque no cumplo mis macros. Y yo estoy como, y yo me puse a pensar, yo dije, ¿por qué no me importa cumplir mis macros? O sea, no es que no me importe, pero porque ya no tiene ese peso, ¿sabes? Ese peso de, tiene que ser todo exacto, porque o si no, no veo progreso, y si no veo progreso, me voy a morir, sino que ya es una cosa que pasó como tan a segundo plano. Y con Nata llegamos a la conclusión de que ya definitivamente mi valor como persona no recae en el peso en gran medida. O sea, yo ahorita me siento, digamos que me siento admirada, querida, respetada por muchas otras razones que son totalmente ajenas a mi cuerpo, que yo creo que por eso me desligué tanto de esa... No necesitas eso, claro, porque tú estabas en un punto de perfeccionismo de que esto tenía que ser perfecto, así, 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 ahorita tú estás muy relajada y es precisamente porque el peso ya no es, o sea, el peso de ese propósito de ganar masa muscular ya no es tan grande como lo representaba antes. Y yo te di el ejemplo de Mateo Carvajal, no sé si ustedes lo conocen, Mateo Carvajal. Ganó el desafío en el 2017. Para las personas que no son de Colombia, el desafío es como un reality deportivo de cracks, o sea, es muy duro, muy, muy duro. Nada. Y él ganó el desafío en el 2017 y este año participó en la Isla de los Famosos y salió como de primeras, literal, o sea, renunció de primeras. Y yo le decía a Manu, mira, este es un ejemplo de la funcionalidad del objetivo y del peso del objetivo. Para Mateo Carvajal, ganar y resaltar en el primer reality significaba que su vida le iba a cambiar, que pasaba de no ser nadie, entre comillas, a ser famoso, a ser reconocido, pasaba de no tener dinero a ganar un premio y que eso le permitiría literalmente cambiar su vida. O sea, es que ganar ese reality iba a hacer un antes y un después en su vida. La función era cambiar completamente su vida. Marica, lo ganó, o sea, claro, comió mierda y lo hizo y destacó y lo logró y lo ganó y se aguantó todo eso
por ese objetivo de que su vida iba a cambiar. ¿Cuál es la situación del 2023, o sea, de este año? Y es que él fue a la Isla de los Famosos y realmente, ¿cuál era el deseo de ir? De pronto volver a salir en televisión, volver... De pronto se le ofrecieron y dijo, bueno, plata, no sé. Pero él ya era alguien reconocido, ya era alguien con fama, ya había construido algo antes. Su marca, todo. Entonces ya el peso no era tan fuerte y salió de primeras, o sea, no se aguantó. Entonces fíjate cómo saber y tener claro el propósito te puede llevar a cierto lado y te puede o no te puede llevar a cierto lado. Porque, bueno, como que la conclusión como de este punto es que nosotras encontramos que la funcionalidad de nuestro objetivo, que era ser flacas, por decirlo así, era primero una funcionalidad demasiado grande, o sea, todo nuestro autoestima, un montón de cosas recaían. Valor. Exacto, recaían en solamente eso. Sí, y aparte de todo, no había nada más que lo llenara. Entonces ahí sentimos que ahí es donde la gente cae en la obsesión. Cuando ya lo que te mueve es demasiado grande, entonces si no lo cumples, nadie te quiere, no vales nada, no vas a tener amigos, entonces claro, pues claro, obvio lo vas a cumplir. Porque se mete en tu identidad completa, o sea, literal, ser flaca ya se vuelve en tu identidad, de que si lo logro soy un éxito, si no lo logro soy un fracaso. Exacto, entonces ahí es donde uno se mira con unos ojos como más de compasión y de decir, ok, ahora entiendo por qué fue así, ¿sabes? No como, qué boba, yo por qué era tan obsesionada, yo por qué era tan brava, no, sino, ven, claro, es que si no hacía eso la gente, pues en la mente de uno, la gente no me va a querer, la gente no me va a valorar, entonces, claro, es como si te dicen, ven, si no haces tal cosa no te va a dar comida, pues obviamente lo haces así te cueste, porque necesitas la comida para vivir, igual que nosotros necesitamos el amor, la admiración, todo en el ámbito social lo necesitamos. Y por eso es que uno llega a esas obsesiones. Claro, el costo en ese momento, el costo de comer de más o el costo de no hacer tal cosa era muy alto. En cambio ahorita el costo es muy chiquito, es como bueno. Sí, no pasa nada. Entonces, Manu, si te parece, démosle como un consejo a las personas de acuerdo a la situación en la que están. Entonces, por ejemplo, yo diría, si en este momento estás iniciando un proceso de aumento de masa muscular, pérdida de grasa, si hasta ahora estás comenzando, pregúntate cuál es la funcionalidad de que tú hagas esto, en función a qué en tu vida vas a hacer esto, y de esta forma vas a encontrar una motivación mucho más profunda que te va a hacer que tú seas constante con el ejercicio, constante con el conteo de macros, que te guste aprender y que puedas llevar tu proceso de una forma, sí, mucho más constante y continua, pero preguntándote cuál es esa motivación que está detrás. Y yo creo que sería chévere que literal se sentaran a escribir, cuando uno se sienta a escribir, como que todo se vuelve un poco más claro. Y después de que sepas esa funcionalidad, ahí sí empieza a preguntarte qué otras cosas puedes hacer para que logres eso. Por ejemplo, en mi programa, en el taller que hicimos de autoconocimiento, donde encontramos la funcionalidad, les voy a poner solo un ejemplo. Una persona quería ser grande, ¿sabes? Como llegó con el objetivo de ganar masa muscular, listo, pero porque quieres ganar masa muscular, hicimos todo el trabajo y encontramos que esa persona quería que su equipo de fútbol lo valorara, sentirse valorada. Entonces, fíjate que detrás de querer estar así, era un tema más de quiero que me valoren y que me pongan titular y no de banca. Bueno, listo. Puedes hacerlo viéndote más grande, pero de qué otras formas puedes hacer que sentirte valorada en tu equipo, Sí, porque cada persona tiene algo diferente, ¿no? Y a mí también me pasa mucho con mis asesoradas cuando, no sé, estamos en un proceso donde tienen que restaurar como su metabolismo y sí o sí tienen que ganar grasa porque estaban comiendo muy poco. Y hay un punto, me ha pasado miles de veces que me dicen, Manu, no puedo más, o sea, no puedo más con esto, literal no puedo ganar un gramo más de grasa, me atormenta, me estresa, no puedo comer más. Y yo ahí es cuando utilizo todo ese tipo de cosas y les digo como, ok, ¿qué hay detrás de querer estar flaca? O sea, quiero que te sientes a escribir por qué quieres estar flaca realmente, o sea, por qué tanto estrés te genera ganar grasa, porque realmente no debería ser así.
Y por ejemplo, si estás en un proceso de una dieta inversa para restaurar tu metabolismo o en un proceso de sanar tu relación con la comida, es muy normal que vayas a ganar peso, ganar grasa y perder un poco ese control de la comida y de tu cuerpo. Sin embargo, también es importante que le encuentres una funcionalidad a eso que estás haciendo. Como listo, ¿cuál es la funcionalidad de comer más? De hacer este proceso de mejorar la relación con la comida. Y cuando le encuentras funcionalidad de, no sé, la funcionalidad de esto es que literalmente voy a tener espacio mental para hacer este proyecto gigante que me mueve, que no puedo hacer porque toda mi mente está en la comida y el ejercicio. De hecho, creo que parte de nuestro trabajo como coach es recordarles la funcionalidad, como acuérdate que tú estás haciendo esto por esto, vas a ganar salud mental, vas a estar tranquila, y cuando ves todo eso, o sea, te enfrentas con todo eso, es como, ok, tengo que pasar por esto para llegar a eso que quiero llegar. Cuando miras como la foto grande de, ok, esto. Y por ejemplo, acá un ejemplo que nos ponía Diana, nuestra psicóloga, muy bacano, es... No, la misma psicóloga. Sí, saludo a Coru, a Diana y a Nati, por ser las mejores psicólogas. Diana nos ponía un ejemplo muy chévere, y es que ella tenía una paciente que llevaba 10 años así rayadísima, tipo fitness, wow, rayada, y quería quedar embarazada y no podía porque su porcentaje de grasa era muy bajo, porque las hormonas estaban muy mal. No podía quedar embarazada. Llegó a un médico y el médico le dijo, mira, la única forma de que tú puedas quedar embarazada es que ganes 10 kilos y ojalá de grasa, porque necesitamos hormonas como locos. Como una persona que ya 10 años rayada va a ganar así sea 1 kilito de grasa. Eso es terrible, o sea... Pero tenía un objetivo mucho más profundo, claro, y muy pesado, y era tener su bebé. Y por tener su bebé y como esta función tan tan profunda y tan importante, logró ganar ese peso. Entonces fíjate cómo la funcionalidad es tan importante en cualquier proceso al que empecemos, en el que iniciemos, y cómo ser conscientes de la funcionalidad, y no solo en el fitness, en tu cuerpo, sino en otras áreas de la vida. Sí, no, siempre es súper, o sea, creo que con eso acabamos el primer punto de siéntate a encontrar tu funcionalidad, y créeme que vas a tener un aha moment. Sí, y vas a descubrir todo un mundo detrás del por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Total, por ejemplo, algo que me ayudó mucho, y me extiendo en este punto, en mi caso, es que yo quería tener cierta figura para sentirme admirada. Y cuando estaba haciendo todo este proceso de mejorar mi relación con la comida y demás, en ese tiempo empezó a surgir mi empresa, Protein Bakes. Y yo empecé a recibir mucha admiración por mi empresa. Claro. Entonces, de hecho, cuando inicié mi empresa, como los primeros años, fue cuando realmente pude dejar esta obsesión como con la comida y demás, porque ya recibí admiración de otra parte. Sí, yo siento que me pasó parecido, ¿sabes? O sea, como cuando empecé, o sea, como que me empezó a ir bien en el trabajo, en varios ámbitos de mi vida, como que, sí, literal, eso pasa a un segundo plano, y siento que de hecho suele ser que los adolescentes caigan en eso, porque en ese momento eres una persona muy frágil y tu vida social pesa demasiado en ese momento, como que no estás trabajando, no estás haciendo nada, entonces en ese momento es qué tan cool te ves con tus amigos y ya. Total. Entonces, bueno, primer punto, funcionalidad. Listo. Entonces vamos con el segundo punto, que creemos que también es esencial, y es ser consciente del contexto. Exacto. Entonces, cuando nosotros de nuevo nos enfrentamos a algún proceso, es importante entender desde dónde lo estamos haciendo y cuál es nuestra realidad, porque muchas veces es muy fácil tú coger una vida prestada e intentar coger, digamos, tu vida y ponerla en la mía, y yo tengo que hacer esto y esto que haces tú para llegar a ese punto en el que tú estás, cuando estoy desconectada completamente de mi realidad. Entonces, ya que estamos hablando como de esta línea delgada entre la disciplina y demás y la obsesión, es súper importante encontrar los puntos grises.
Sí, porque yo creo que muchas veces nos quedamos o en todo blanco que lo hacemos perfecto, o todo negro que no hacemos nada. Es importante encontrar las líneas grises y la mejor forma de encontrar esos puntos grises es siendo consciente de nuestro contexto. Por ejemplo, si yo empiezo un programa de entrenamiento de alimentación y fue madre, yo trabajo, no sé, de pronto tengo hijos y demás, seguramente no voy a poder entrenar todos los días y contar macros todos los días. Pero Pepita, que está en redes sociales y trabaja en el fitness, sí lo puede hacer eso todos los días y comienzo a compararme con eso. Entonces llega un punto de obsesión y de frustración, o un punto en el que o no la logras y te sientes todo un fracaso, o la logras pero sacrificas otras partes de tu vida. Claro. Yo creo que el contexto va mucho con la comparación, como decías. Uno siempre termina comparándose con personas que claramente no tienen tu mismo contexto. Y ahí es donde empiezas a sentirte culpable, mal, porque ¿cómo es que fulanita puede hacer tal, tal, tal? ¿Cómo es que fulanita sí puede comer súper sano? ¿Cómo es que y yo no? Entonces también viene un ejemplo como, no sé, compararte con la que come todo el tiempo lechuga y pollo contigo, que tú tienes un trabajo de oficina, comes con las personas de tu oficina, tienes que pedir almuerzo, ¿sabes? No es lo mismo porque esa persona está desde su casa cocinándose su pollo, vive para eso, a comparación de alguien que está o en el trabajo o en la universidad, que no tiene tiempo para estar cocinando 24/7, que está expuesto a ambientes sociales donde hay comida. Entonces es muy muy importante reconocer ese contexto como para uno, no compararte, y dos, como liberarte de esa culpa que estás sintiendo por no ser como la otra persona. Sí, porque cuando te comienzas a comparar y empiezas, por ejemplo, disclaimer acá, y es que si tú encuentras un coach, un entrenador, y te pone, no sé, entrenar 6 días a la semana, 2 horas y comer así, 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 y no está teniendo en cuenta tu contexto, salte de ahí. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar son dos cosas. De nuevo, o te estás comparando con esas estructuras de vida o esos estilos de vida que no te pertenecen y terminas sacrificando un montón de cosas para cumplirte, y ahí es cuando llega esa obsesión, esos patrones de me estoy obsesionando con esto y demás y estoy loca por esto, y estas conductas ya tóxicas que comienzan a jugar con tu salud mental, o simplemente te sientes un completo fracaso y dices, no, es que el fitness no es lo mío. Ajá. Entonces acá es importante, por ejemplo, si tú estás trabajando, seguramente van a haber semanas en las que estás reventado de trabajo y puedes entrenar y hacer esto solo tantos días. O si una semana estuviste mucho más relajado, seguramente puedes entrenar los días que son y comer como debe ser, entre comillas. Entonces, fíjate acá lo importante que es que tú sepas y te des cuenta que tu rendimiento o tu progreso o las cosas no solo dependen de ti y no recaen solamente en ti, sino en un contexto que hace parte de ti. Sí, entonces cuando decimos que encuentren puntos medios es como, bueno, yo trabajo de lunes a viernes, no sé, tengo hijos, todo esto, entonces quiero entrenar, voy a entrenar, pero no voy a entrenar 7 días a la semana. ¿Cuál es el punto medio que yo puedo cumplir? Son 3, son 4, entonces ahí vas encontrando los puntos medios dependiendo de tu contexto, no dependiendo de fulano, que fulano no tiene hijos, no sé, trabaja en casa, tiene más tiempo, no sé, pero no basarlos, exacto, no basarlos en su contexto, sino en el tuyo, y poner esos dos puntos medios, como en los dos extremos, que es o no hacer nada, o entrenar 7 días a la semana. ¿Dónde está el punto medio según tu contexto? Exactamente, y digamos, si estás trabajando en tu relación con la comida y demás, y no sé, vas a un viaje, sabemos lo difícil que es ir a un viaje cuando tenemos mala relación con la comida. Sabemos. Y también es importante que en este tipo de situaciones pongas puntos medios. No es como que me restrinjo de todo y me llevo mis toppers de pechuga con lechuga, sino, o tampoco me vuelvo loca y como todo y porque estoy de viaje, sino encontrar tu punto medio. Si en la mañana puedes desayunar alto en proteína, con frutica, súper, y al mediodía hicieron un asado, entonces tu carnecita con papita, y ya en la noche si van a comer pizza, pues te comes tu pizza. Entonces no es como que irnos a un lado al otro, sino encontrar esos puntos medios. ¿Tienes algún ejemplo tuyo donde estabas como entre blanco y negro? Uy, yo creo que yo siempre estaba por allá en blanquísimo. No, pero, a ver, así como que yo estuviera en puntos, pues creo que con mi relación con la comida yo siempre estaba como estaba satanizando todos los alimentos, yo siempre era como, no voy a comer eso, pero, o sea,
jamás en la vida me voy a comer un paquete de papas, pero ni porque me paguen, o sea, para mí eso era, no, jamás en la vida. Y mi punto medio de hoy en día es como, ok, no voy a comer, no me voy a comer paquetes 24/7, no voy a llenar mi casa de cosas procesadas, pero si me provoca, ¿qué va a hacer de vez en cuando? Claro que sí, o si el resto de alimentación, de mi alimentación del día estuvo bien, o sea, claro que está bien. Y de hecho que ahí me recuerda algo que también habíamos escrito, que esa me gustó bastante. Y es que en el fitness suelen decir mucho que o sea, que desde que el 80% de tu alimentación sea saludable, el 20% está bien que te comas tu helado, tu pizza, y es como, deja de poner reglas tan rígidas. Eso también es importante tocarlo. Cuando pongas puntos medios, no los pongas tan rígidos, ¿sabes? Como, bueno, voy a hacer exactamente, este es mi punto medio. O sea, Sí, total. Además que esas reglas, fíjate que siempre son externos, o sea, siempre queremos coger Exacto. lo que alguien más dijo y ponerlo en nuestra realidad como si todas las realidades fueran iguales. además que hablando de esas reglas no tienen como verdad absoluta, ¿sabes? Como que, Ay, ¿por ¿quién se lo qué? inventó? ¿Quién se le metió que fuera ciencia, ¿sabes? O sea, son reglas que, o no sé, como no puedes, no sé, el 80% de tu día tienes que trabajar, algo así. Son reglas que al final cada uno dice, Sí, ¿de dónde? ¿de O sea, dónde la sacaron? entiendo el propósito, es como listo, darte un balance y que la mayoría de tu alimentación sea nutritiva y demás, pero al final no, esas reglas, ¿sabes? No están escritas en piedra que debes seguir. Exacto. Y lo que una vez te dije, como puede que sea un día 80-20, otro día puede que sea 90-10, otro que sea 100 y que comiste súper sano, otro día que sea 50-50, otro día que sea 30-70, otro día que sea 100% comida por Sí. fuera. ¿Sabes algo está bien? que me ayudó, que he estado aplicando últimamente, que escuché en un podcast, que no tiene que ver exactamente con eso, pero se relaciona mucho, y es que la persona hablaba como de, ok, tengo todas mis energías puestas para este objetivo, que no sé, puede ser para comer la mayoría del tiempo saludable, tengo toda mi energía puesta ahí, pero si no pasa, también me abro, o sea, también acepto las otras posibilidades que se pueden dar. Entonces, por ejemplo, yo a veces estaba muy empeñada en que tenía que cumplir ciertas tareas al día. Y si no las cumplía, me mataba la cabeza porque no hice esto, no hice el otro. Entonces, ahora soy como, ok, tengo toda mi energía puesta para, no sé, editar este reel, hacer esto, pero si no sucede, estoy bien, ¿sabes? Si no sucede, está bien. O sea, hay tantas posibilidades en la vida, tantas cosas que yo no controlo, que no puedo amargarme la vida porque no suceda exactamente lo que tenía en mi mente, porque nunca va a pasar exactamente como lo tengo en mi mente. Y algo que me enlaza a otro punto que anotamos es el tema de los mínimos esperados. Exacto. Y ese es un puntazo. Y es precisamente eso, que les voy a contar mi historia con la productividad, que también se puede aplicar en el fitness. Creo que a ti Sí. te pasó similar. Sí. Y es que yo tenía una relación un poco tóxica con el trabajo y la productividad. O sea, yo era de esas de Por dos. club. ¿Te acuerdas? Tú estuviste en mi club de las 5 de la mañana. O sea, ella y yo éramos club de las 5 a.m., entrenar a las 5, no sé, hacer de todo. Hacer de todo. Entonces, claro, yo estaba muy en esa onda. Me levanto a las 5 de la mañana, medito, leo, Ajá. entreno, hago. Y tenía una lista de tareas de 20 cosas al día. Y si no cumplía tal cual, me sentía súper improductiva. Como no hice Exacto. nada. Lo que tú me dijiste, ¿qué te pasaba a ti? ¿Te pasaba A mí me similar? pasaba exactamente igual. Hasta tanto que mis psicólogas fueron como, Manu, ¿tú cuántas tareas te pones? O sea, te pones al día una cantidad de tareas, digamos que coherente. Y yo era toda, miraba mi lista, 20 cosas para hacer en un día. Obviamente no las iba a cumplir. Entonces, ¿qué pasaba? Todos los días me sentía completamente improductiva, inservible, no hice nada. Que esa lista tachabas 8. Exacto, entonces no hice. Es un montón. Sí, o sea, 8 era un montón, pero eran 8 de 20. Entonces, no hice nada hoy. Exacto. Entonces, lo que mis psicólogas me pusieron a hacer es empezar a tener mínimos. Exacto. Ok, Nata, ¿cuáles son tus mínimos? No mínimos que sacaste en el libro de autoconocimiento No, de las tus 5 de la mínimos. mañana, ni el libro que sacaste de este man millonario, no. Tus propios mínimos. ¿Cuáles son los mínimos para que tú logres hacer, pues, funcionar y Yo, listo, mis mínimos son tener una llamada con mi equipo, Exacto. hacer esto y subir un contenido. Listo, ya. Ya. Si cumplo esos 3, check. Estoy Si bien. cumplo más, la rompí hoy. Eso me acuerda un ejemplo que yo te contaba, que me parece muy chévere, que no tiene que ver con fitness, pero que me parece algo muy chévere para acomodarlo para que la gente se lo imagine mejor. Y es que, por ejemplo, yo les contaba a mis psicólogas que yo me sentía
muy mal cuando estaba en ambientes sociales grandes, porque yo soy muy introvertida, no soy la mejor socializando, entonces yo sentía como, o sea, yo quería ser como las personas extrovertidas, súper sociables, que le caen bien a todo el mundo y hablan con todo el mundo, y me decían, Manu, mira tu contexto, tú eres una persona introvertida, y ellas me pusieron el ejemplo de, una de ellas es introvertida y me decía, lo mínimo que yo espero de mí en una reunión social es saludar, si yo saludé, mira, la rompí ese día, fui la persona más social del mundo y yo fui como, fue como un aha moment porque fue como, yo jamás evalué mi contexto y en ese caso como mi propio ser de, hey, yo soy una persona introvertida y yo me estaba comparando con gente que no era como yo. Con ese tipo de personas que son como el Sí. centro y que son Exacto, súper chistosas. exacto. Obviamente. O sea, nada que ver. Y yo entonces, cada vez que yo iba a algo social grande, me sentía súper culpable. Y era como, ven, suéltalo. ¿Cuáles vas a notar tus mínimos esperados en una reunión social? ¿Cuáles van a ser? Y yo dije, listo. Entonces va a ser, no sé, saludar a las personas y por lo menos hablar unos 5 o 10 minutos con alguien. Ya, marica, desde ese momento me dejé de dar mala vida por ser como yo era, ¿sabes? Era yo, o sea, siempre fui yo, solo que en el momento me sentí culpable y luego ya lo solté. Exactamente. Entonces, esto trasladándoslo al tema fitness, de alimentación, entrenamiento, coloca mínimo según tu contexto. Por ejemplo, si estás en la universidad, seguramente te van a dar una semana de parciales, una semana de entregas. ¿Sabes qué? En esas semanas lo más importante no va a ser tus macros, sino pasar el semestre. Colócate mínimos. Listo, de los 5 días que tengo entrenamiento, mi mínimo es entrenar 3. Y de los 7 días que debo contar macros, o de los 7 días de la semana, mi mínimo es contar 4 días, 5 días. Porque, por ejemplo, yo caí en no hacer absolutamente nada de lo que estamos haciendo y en exigirme por todo lado. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo cuando tenía parciales, y por eso es que te digo que no sé cómo pasé la universidad de esa forma, pero cuando tenía parciales, ¿tú crees? Yo seguía entrenando mis 5 veces por semana, contando macros perfectamente, estudiando como... durmiendo aparte, porque durmiendo también es un requisito de gym rat. Entonces, claro, o sea, yo vivía pero estresadísima. Pero como no estabas estresada, y eso tampoco ayuda en el proceso, estás estresada, y dos, ¿cómo era el resto de tu contexto, tu vida social, tu familia? No tenía, pero para nada. Primero, la familia, chao, o sea, no tengo tiempo para esa vaina en esa época. Y los amigos tampoco, o sea, me veía con amigos para estudiar, ¿sabes? Pero así como de tiempos de ocio, Cero. Entonces, Cero. Claro, ahí es donde tú dices que uno no se da cuenta, pero uno está sacrificando otras cosas por eso. Exacto. Entonces, digamos, un método, una herramienta que te va a ayudar mucho como a no pasar esa línea es precisamente colocar tus propios mínimos según tu contexto. No va a ser lo mismo. O sea, estoy segura, ponte en este momento, si quieres, para este podcast y piensa en esto. Seguramente una semana que te estallaron de trabajo, fijo, no cumpliste todos tus entrenamientos o tu alimentación perfecta. O si sí lo hiciste, sacrificaste otras cosas y estás en un nivel de estrés muy alto. Y en cambio una semana en que tuviste el trabajo mucho más liviano, fijo, cumpliste súper bien. Entonces yo creo que todo se conecta con el primer punto que dijimos, porque entonces uno dice, ok, estoy estresadísima porque estoy cumpliendo con todo, pero ¿por qué me estoy estresando tanto? Y luego te pones a pensar, ¿por qué estoy contando macros? ¿Por qué quiero ser flaca? ¿Por qué quiero ser flaca? Y todo se va a que de pronto tu autoestima recae en tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, en este momento de tu vida, estás estresadísima, odias todo, estás boleadísima, no tienes tiempo para disfrutar con nadie, todo eso porque tu autoestima recae en tu cuerpo. 100%. Entonces, de verdad, en este episodio lo que queremos es que lo pares, lo escuches las veces que los tengas que escuchar y de verdad replantees muchas cosas de tu vida. Si en verdad tú hubieras escuchado esto en su momento y yo hubiera escuchado esto en su momento, hubiéramos ahorrado mucho. Mi mamá de verdad pensaba que yo tenía como problemas de ira porque yo vivía todo el tiempo brava, o sea, todo el tiempo. De hecho a mi mamá siempre le encanta contar esas historias de que yo llegaba de la universidad pero como queriendo matar a alguien, o sea, literal, era como nadie me hable, nadie me toque, tengo que hacer tal cosa y son las 8 de la noche y, o sea, no, mi hermano también me hace quedar súper mal porque una vez le preguntaron que yo cómo era en esa época y dijo, sí, o nadie sea, se la aguantó. Sí, literal. Ay, pedimos disculpas. De antemano. Sí, a todos los que tratamos mal. No, literal. Y yo creo que eso nos lleva al último punto, que es a la hora de evaluarnos,
Porque bueno, creo que todo esto va mucho, o sea, todo esto tiene mucho que ver con la culpa, ¿no? La culpa de no hacer las cosas, la culpa. Entonces, a la hora de evaluarnos, siempre evalúate desde cosas que dependan de ti. Porque, por ejemplo, yo también con mis psicólogas hablaba sobre, digamos que otro tema, pero ellas me decían, Manu, tú tienes que encargarte de que el caballo llegue a la fuente. Que el caballo tome agua o no, ya no es tu problema. Entonces, cuando te evalúes, evalúate desde, ok, llevé el caballo a la fuente, sí, no, bueno, el caballo tomó, no es mi problema. Entonces, eso en el fitness se vería algo así como, ok, si mis mínimos esperados ya fueron cumplir con mi proteína y no sé, hacer 5.000 pasos diarios y entrenar 3 veces, entonces, ¿lo hice? Sí, bueno, entonces estoy ok. Ya, si yo bajé de peso, si me veo mejor, si, no sé, todo ese tipo de cosas que son externas, ya eso no depende de ti, o sea, no te puedes calificar desde ese punto porque es algo que nunca vas a poder controlar. Exactamente, hay demasiados variables y factores que pueden afectar eso y no solo en tu desempeño. Digamos, cuando tú me lo contaste, me ayudó mucho en mi empresa y es que Exacto, si yo era de las personas que si las ventas iban bien, yo me sentía lo máximo, si las ventas iban mal, yo era el peor fracaso y fue como no, estoy haciendo marketing, estoy haciendo un producto de calidad, estoy haciendo XY cosas que realmente tú podías hacer de literal, esta es mi tarea, poner un coso de Facebook Ads, una propaganda de Facebook Ads, mandar un email. Exacto. Si eso salía y no, ya no era mi problema y ya no estaba conmigo. Y algo también que me sirvió demasiado en absolutamente todos los ámbitos de mi vida, que tú también me lo enseñaste, fue el tema de desprenderme del resultado. Sí, ese es. Yo lo tengo de fondo de pantalla. Me desprendo del resultado. Es que yo me cansé de estar midiéndome por resultados. Uno hace, ya. El resto ya no mentí. Y además que esos resultados que muchas veces queremos son, resultados de pronto de otras personas. Oigan, les voy acá a hacer una confesión y es que yo, digamos, hace unos años me daba una mala vida por mi empresa porque yo comparaba mi empresa yo la conocí en ese momento. Con Quest. Con Quest. Y fue como, ya cuando empecé a tomar terapia me dijeron, bueno, girly pop, a ver. Tú versus Quest. ¿Cuánto llevaste en el mercado? 1 año. ¿Cuánto lleva Quest? 10. 40, sí, o sea, no sé. ¿Cuánta inversión tuviste? Tanto. O sea, muchas veces tenemos metas que son completamente alejadas de nuestra realidad. Y siento que está bien soñar, o sea, como que no quiero quitar eso, está bien tener metas grandes, pero a la hora de tener culpa, espérate, entra en contexto. Y creo que lo chévere de todo esto, y ya también como para cerrar, es que esto es para todo en la vida, ¿saben? Como que estamos hablando de fitness, pero al mismo tiempo es como, ¿por qué estás creando tu empresa? Encuentra la funcionalidad de eso, porque de pronto nos puede pasar con muchas cosas. De hecho, con todas las cosas que nos obsesionamos, probablemente ahí hay algo raro. Y todo lo que decimos de llevar el caballo a la fuente, de evaluarte por cosas que dependan de ti, eso va en todo. Como tú dijiste, va en tu empresa. A mí también me pasó con mis asesorías. De hecho, ahí era donde me pasaba que yo me sentía mal cuando una asesorada no llegaba a sus objetivos, sabiendo que eso depende de 2 personas, ¿sabes? O sea, si yo se lo pudiera hacer por ella, lo haría, pero no puedo, ella también tiene que hacer sus cosas, entonces no depende de mí, yo no puedo estarme midiendo por algo que no depende de mí. Entonces aplica para todo, literalmente. Total. Cuando yo, esto lo aplico, cuando yo entendí esto en términos de mi empresa, que yo, disclaimer, acá entre comillas o entre paréntesis, yo llegué a terapia por mi empresa porque estaba muy mal, y total, yo empezaba a ponerme metas y yo sentía que las demás personas tenían unas expectativas en mí que ni siquiera tenían. Yo sola me ponía esas métricas, como esas expectativas de que esta persona tiene la expectativa de que yo haga esto, y ni siquiera era porque ella la tenía, sino porque yo misma las creaba. No, es que eso, siento que otro podcast de expectativas, porque las expectativas son otra cosa que no se da, que siento que teniendo terapias, es que no se da cuenta como, ven, ¿a qué horas yo me armé todas las expectativas que nadie me puso? Fui yo, ahí va lo mismo de ser social. ¿Quién me puso? ¿Quién está esperando de mí que yo sea? Nadie, totalmente. Solo yo misma. Totalmente, yo me puse la expectativa de ser como el próximo Quest Bar, Quest Nutrition Colombia,
nadie me volvió, o sea, nadie me puso una pistola como tú tienes que. Y creo que al contrario, más bien yo te veía, y creo que todos los que te rodeamos te veíamos como Nata, la empresaria, como con 3 años, o sea, súper admirable, y ella sintiéndose mal por no ser juez, o sea, ese es Exactamente. Entonces, y eso también lleva mucho como a la culpa, a la obsesión, Exacto. al que yo tengo que ser así, porque. Y por eso te estresabas tanto, al fin y al cabo. Exacto, y todas esas metas, fíjate que al final, ¿cuál es como el objetivo de estos episodios? Generarte bienestar, y al final Exacto. todas esas cosas lo que hacían era dañarte tu bienestar mental, incluso físico. Yo también tenía muchos temas físicos ahí. Entonces, bueno, creo que al final la palabra que resume todo este capítulo, ¿no? Es autocompasión. Eso, autocompasión. Y sí, como decías tú, me gustó mucho, como que al fin y al cabo todo lo que te estamos haciendo aquí ahorita es para que tengas bienestar, porque nosotras ya descubrimos que afuera no está. Afuera o sea, exacto, afuera no está. Tengas o no tengas una empresa, tengas o no tengas el cuerpo de tu vida, tengas o no tengas plata, ahí no está. Ahí no está el bienestar, entonces es momento de trabajar en lo que realmente importa. Mira, si tú crees que tu bienestar está en tu cuerpo, en tu forma física, en que tú creas una empresa, en que tú hagas no sé qué, en que tú incluso seas top en redes sociales, ahí no está. Sí, no. Ahí no está, o sea. Entonces, más que todo, sí, para eso, para vivir una vida llena de bienestar. Llena de bienestar. Bueno, entonces, llegamos al final. Sí, creo que llegamos al final. Nos encantó tenerlos otra vez. Por favor, cualquier comentario que tengan lo pueden hacer, o sea, lo pueden dejar en los comentarios. Todo lo que nos quieran decir, lo que nos quieran compartir, nosotros somos súper felices leyendo y esperamos que se conecten mucho con este episodio, que más que todo lo puedan poner en práctica, porque siento que es algo que sirve literal para la vida, y pues qué mejor que estar bien en la vida. Exacto, entonces nada, los queremos mucho, gracias por llegar hasta acá, y por favor también déjenos en los comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos, que la verdad nos encanta esto, creo que lo disfrutamos demasiado. Sí, esta sección. O sea, yo ya dije, voy aquí a sentarme a hablar 3 horas. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao.